La infancia está presente en la obra de la escritora argentina-francesa Laura Alcobar y es voz fuerte para hablar de las decisiones de los adultos. Su trilogía, La casa de los conejos, El azul de las abejas, La danza de la araña, es prueba de ello. Su último libro es A través del bosque, ficción, realidad, investigación, historia. Revela un hecho terrible y una realidad arrolladora. Hablemos a Escritoras quiere llegar a todos los rincones del mundo, en donde las escritoras de origen hispano están en la diáspora. Nuestro canon literario, nuestro campo de las letras, nuestras bibliotecas y nuestros programas de estudios, así como nuestra identidad, nunca estarán completos si no las incluimos. Bienvenidos a esta conversación desde Francia hasta Austin, Texas. Yo soy Adriana Pacheco. Una de las consignas de Hablemos Escritoras es llegar a todos los rincones en donde esas voces en la diáspora siguen produciendo una obra y una literatura maravillosa, también en otros idiomas. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de un campo literario, de una tradición literaria y de un futuro en donde las escritoras están haciendo una marca enorme. Yo estoy muy contenta de haber descubierto a Laura Alcoba y de saber ahora de sus libros mucho más y feliz de recibirla en este micrófono. Laura, bienvenida. Gracias por la invitación, por esta charla, esta oportunidad de hablar. Al contrario, ¿en dónde estás? Platícanos, ubícanos temporal y espacialmente, ¿en dónde estás ahora? A ver, estoy en París, bueno, en donde vivo desde hace muchísimos años ya, en el centro de París. Qué hermosura, qué hermosura. Y también de alguna manera estás ahorita hablando en español, pero tu vida mayoritariamente se mueve en francés, ¿verdad? Sí, 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 no solo mi vida, sino también mi escritura, ¿no? Escribo en francés, siempre he escrito en francés. Y bueno, pero muy conectada con mi pasado, mis primeros años y atravesada por una historia de exilio que, lo quiera o no, me acompaña en la escritura y aparece constantemente en mis libros. Precioso. ¿Por qué esa decisión de escribir en francés? Porque hay otras, bueno, sé tu historia, llegaste niña, ¿no? Y además es lindo cómo hablas del lenguaje, del idioma, de la decisión de decir, hablas a través de tus personajes, ¿no? La decisión de decir, ahora voy a aprender francés, es mi nuevo idioma, ¿no? Claro. ¿Qué esa Bueno, decisión? en verdad no fue una decisión, fue algo natural para mí. Llegué a Francia con 10 años y medio. Bueno, lo digo así, ¿no? 10 años y medio, porque llegué a esa edad en que los y medio contaban mucho, Sí. y pues se quedó grabado así en mi memoria y en mi historia personal, ¿no? Llegué con 10 años y medio y por lo tanto estudié aquí y en francés, letras, en un primer momento, literatura francesa, de hecho. Mm. Y por lo tanto, para mí escribir en francés fue algo espontáneo, natural, pero desde mi primer libro, utilicé el francés para ir a buscar una memoria, metida en mi mente muy profundamente, grabada en español, en castellano y que tenía que ver con mi infancia argentina particularmente, por lo que es totalmente una escritura marcada por el exilio, desde otra orilla lingüística, diría, pero mirando completamente, que lo quiera o no, es así, ¿no? Como lo siento y cómo se desarrolló desde el principio, ¿no? Atravesada realmente por el exilio y el desarraigo y Claro, el lugar del que vengo. claro. Hay una comunidad de escritores de origen hispano en Francia, en París. Ustedes tienen de alguna manera un diálogo, porque además hay muchísima gente se va a estudiar a París. Hay varios programas de literatura muy buenos allá, ¿no? Sí, bueno, de hecho, me cruzo a veces con algunos escritores argentinos o latinoamericanos, de manera más amplia, ¿no?
Es una escritora peruana con quien me cruzo a veces, pero bien, no creo que es una comunidad, por Ujú. decirlo de este modo, ¿no? Pero sí como afinidades o amistades y diálogos que mantenemos sin estar exactamente, sin formar parte exactamente de lo que llamaría una comunidad, pero como conexiones que nos acercan, digamos. Claro. Y me imagino que también, por otro lado, tu trabajo de traducción, pues, ha de moverte a otros espacios, ¿no? Estás conectada de otra manera con la literatura, con unas traducciones Sí, fantásticas, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, traduje a varios escritores, no solo argentinos, sino, bueno, Yuri Herrera, el mexicano, Fernanda Melchor también, a quien traduje al francés, y bueno, escritoras argentinas como Camila Sosa Villada últimamente y Selva Almada. Pero, mira, esta actividad es algo que necesita mi escritura, lo siento así, es algo casi vital para mí, porque conectarme con la creación en mi lengua materna, en ese territorio que siento, en el que están arraigadas mis emociones, ¿no? Pienso el territorio cultural, lingüístico, y llevar eso a mi lengua de escritura es como conectarme con un río, digamos, Mm. con el que necesito zambullirme con mucha frecuencia. Me he dado cuenta de que esta actividad de la traducción para mí es vital, en el sentido fuerte, ¿no? Para mi escritura es vital. Em, Necesito conectarme con la creación contemporánea en mi lengua materna para nutrir mi escritura en francés. Qué bello. Además, bueno, el traductor es como el lector más cercano a una obra, ¿no? Mm. Porque tienes no nada más que traducir la idea, el concepto, sino también tienes que irte palabra por palabra, a veces incluso adaptando y agregando, ¿no? En otras entrevistas he dicho que Cristina Rivera Garza en algún momento me comentó que Mm. después de las traducciones de algunos de sus libros, hasta ella misma te decía: esto suena mucho mejor de como lo dije yo", ¿no? Es un diálogo muy lindo y me parece un gesto muy de mucha humildad y mucha sencillez, como caracteriza a Cristina, ¿no? El tomar ese aportación del traductor, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Cómo fue traducir a Selva Almada? No se pierdan el episodio que tenemos con Selva Almada, tenemos una entrevista preciosa con ella. ¿Cómo fue? Ujú. ¿Tuviste intercambio con ella? ¿O fue más trabajo solitario o hubo un diálogo entre las dos? Sí, sí, bueno, habíamos tenido, claro, una serie de intercambios a distancia, pero yo la conocí personalmente en el momento en que se publicó su primera novela, El viento que arrasa, en francés, y la presentamos juntas en el Salón du Livre de París, y fue un hermoso recuerdo personal, ¿no? De hacer esa presentación conjunta, de cierto modo. Qué lindo, qué lindo. Pues felicidades. Laura, Mm. bueno, en muchas entrevistas te han preguntado acerca de este origen clandestino, ¿no? Y obviamente viene ahí también esta infancia clandestina que abordas tan magistralmente en estos tres libros, ¿no? Que es lo conocido como tu trilogía. Entonces acá tengo dos preguntas. La primera es, cuéntanos un poco, tal vez desde otros aspectos que no te han preguntado, que no lo has pensado, ¿no? ¿Qué fue para ti tener pues esta aventura involuntaria, ¿no? De Cuba y Argentina y después Francia. Y la otra, ¿por qué los animales? Están estos tres libros, ¿no? Y bueno, pues obviamente para quienes no conocen esto, es lindísimo los títulos: La casa de los conejos, El azul de las abejas, La danza de la araña. Cuéntanos, Mm. cuéntanos sobre ese viaje entre estos tres países, esa clandestinidad y sobre Sí. los animales. Sí, bueno, a ver, mi primer libro fue La casa de los conejos. em, es un libro en el que
trabajé a partir de una materia prima realmente de memoria, casi que me venía en bruto, digamos, como flash de memoria. em, de la, escribí a partir de la experiencia de la clandestinidad, siendo yo niña durante la dictadura. Mis padres eran militantes. em, Mi padre fue detenido cuando yo tenía 7 años y a partir de ese momento con mi madre vivimos clandestinas, escondidas en un lugar en una casa en que había un criadero de conejos y detrás de ese criadero de conejos una imprenta clandestina. Y yo tenía de esa casa recuerdos muy fuertes y al mismo tiempo una ausencia de relato familiar, porque por muchos motivos, creo esencialmente porque al irnos con mi madre de esa casa, pues la casa fue atacada de manera muy violenta por los militares y la gente que vivía allí, Wow. que nos albergaban de cierto modo, que le permitían a mi madre esconderse, todos fueron asesinados, ¿no? El bebé que nació ahí, yo recuerdo a su madre embarazada, Diana Terullo, una mujer bellísima que nos recibía de cierto modo, a mi madre y a mí. Mm. Pues ella había había parido, había nacido su bebé después de que no fuéramos y ese bebé desapareció, ¿no? Como tantos niños robados durante la dictadura en Argentina. Esa historia es tan, tan fuerte y s- digamos que haber sobrevivido a ese episodio eh, es algo tan que puede provocar algo así como una especie de culpabilidad, de sentimiento de culpa del sobreviviente, ¿no? Que hace que para mi madre era imposible evocar esos años de la clandestinidad y particularmente los meses que pasamos en esa casa. Por lo que la experiencia tan particular que yo había tenido ahí como niña, tenía entre 7 y 8 años, ¿no? Yo cumplí 8 años en esa casa de, bueno, de tener un falso nombre, de tener que esconder mi identidad, de no poder decir fuera de la casa eh, que detrás de las jaulas con los conejos había una puerta, como en realidad una parte de la pared que se desplazaba gracias a un mecanismo bastante sofisticado y detrás estaba ese espacio secreto con la imprenta y tal. Y todo eso yo siendo tan pequeña, ¿no? 7, 8 años, sabía que tenía que callarlo fuera de la casa, que era algo que nos podía poner en peligro. Y es una experiencia tan particular a esa edad, que yo la tenía grabada en mí como algo que me había marcado para siempre y que al mismo tiempo nunca había formulado, nunca había expresado, ¿no? Como experiencia. Y, y por lo tanto, yo ya, bueno, vivía en la literatura, la verdad, desde años. Muy pronto estudié letras, pero creo que mi amor por la literatura viene de más lejos aún, ¿no? Tenías ahí con la imprenta, me imagino que tenías también una curiosidad y había material impreso, ¿no? O sea, Sí, ya sí, papel con algo que estaba ahí claro, impreso, sí, ¿no? por supuesto, ¿no? Por supuesto, la actividad de escribir es algo que acompañó mi infancia. Había los adultos escribir eh, para luchar, resistir, pensar y al mismo tiempo eh, luego, bueno, tengo una historia particular con la literatura porque, como he dicho, mi padre fue preso político durante años y él descubrió de cierto modo la escritura y la literatura en la cárcel y fue lo que lo ayudó a pasar ese momento tan, tan difícil y em,
fue algo que inmediatamente, digamos, fue como la puerta por la que yo mantuve la relación con mi padre después durante esos años de prisión, ¿no? Él eh, hablaba constantemente, bueno, en el momento en que yo aún lo iba a visitar a la cárcel, cuando estaba en Argentina de niña, recuerdo que mi padre siempre hablaba de libros y de los libros que quería que le llevasen mis abuelos a la cárcel. eh, Era lo que le permitió soportar, digamos, y atravesar ese momento. Y luego, años después, ya estoy saltando en el tiempo, digamos, cuando Ujú, llegué a Francia y que mi padre seguía en la cárcel, ¿no? Que llegamos en exilio con mi madre. em, yo mantuve una correspondencia con mi padre y él constantemente hablaba de libros y era lo que nos permitía seguir un diálogo. Por lo tanto, la literatura inmediatamente se metió en esa infancia tan particular, que me marcó y que está presente en mis libros. Pero al mismo tiempo, todo esto para decirte, los libros entraron muy, 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 muy pronto en mi vida, pero esa experiencia que se remontaba a un tiempo atrás, aún entre los 7 y los 8 años, nunca había sido formulada, nunca había sido contada para mí. ¿Por qué? Porque eh, se había como mantenido en ese miedo, en ese terror, en ese espanto de la clandestinidad y luego eh, de la dificultad por poner palabras sobre la muerte en la que habían quedado atrapados los otros y nosotros nos habíamos salvado con, de manera tan caótica, ¿no? Bueno, estoy aquí avanzando en mi relato, precioso. contándote todo esto de manera extraña también, saltando en el tiempo, pero claro, cuando mi madre y yo pudimos salir de esa casa, mi madre se fue en exilio, yo me quedé con mis abuelos en Argentina y aún era la dictadura. Iba a ver a mi padre, recuerdo, a la cárcel cada 15 días, los jueves, ¿no? Jueves por medio iba a verlo. eh, y, y no se hablaba, yo no mencionaba lo que había vivido en esa casa. Intuía que algo había pasado por una serie de elementos que vinieron hacia mí, pero tampoco sabía que la gente que nos había albergado había muerto, ¿entiendes? De esto me enteré años después, eh, en Francia. Y con esta dificultad luego eh, cuando pude reunirme con mi madre en Francia en el 79, mi padre aún estaba en la cárcel, manteníamos una correspondencia, nos escribíamos una vez por semana. Esto inspiró uno de mis libros, bueno, dos de mis libros, El azul de las abejas y La danza de la araña, en que está muy presente esa correspondencia que tuve con mi padre durante los primeros años de exilio, ¿no? Cuando aún era la dictadura y yo estaba con mi madre en Francia. Pero claro, esa correspondencia era una correspondencia muy particular, porque piensa que era una correspondencia que se abría, digamos, que era leída por la administración de la cárcel y que por lo tanto estaba marcada forzosamente por una forma de autocensura eh, que yo tenía totalmente integrada. No se podía hablar de lo que había vivido yo, por supuesto, durante la dictadura en Argentina. Tampoco mi padre podía hablar de la cárcel ni de las condiciones en las que estaba detenido. Entonces, claro, tuve esa idea magnífica que creo me marcó y me forma parte de lo que me transmitió, en primer lugar, mi padre, en esta historia tan caótica, en esta distancia que nos marcó. Y es que, pues, la manera que teníamos para seguir manteniendo una relación, para seguir charlando, para dialogar a la distancia con todas estas eh, situaciones particulares y sabiendo que nos observaban, porque claro,
cada carta que yo le escribía a mi padre tenía que, era revisarla, y lo mismo con las cartas que mi padre me enviaba. Pues el espacio, la idea que tuvo mi padre genial era que leyésemos el mismo libro al mismo tiempo, y entonces nos escapábamos en el espacio del libro, ¿no? En lo que contaba esa historia que leíamos juntos, y ahí sí podíamos, ¿no?, viajar, ¿no? Como evadirnos gracias a la imaginación y a la literatura. Por lo tanto, eh, te digo, la literatura como espacio de libertad entró en mi vida y en mi infancia. Es como, te diría, casi el esqueleto de mi, ¿sabes?, en mi columna vertebral, ¿no? Esa idea de que la literatura es lo que siempre nos permite como seguir adelante, ¿no? Pero a pesar de todo, esta historia, la experiencia de la clandestinidad, la experiencia en esa casa, siempre se mantenía en silencio, ¿no? Creo por el espanto, ¿no? De saber que quienes nos habían recibido, con las personas con quienes habíamos vivido de ese modo, habían sido asesinadas, ¿no? Sí. Y en cierto momento yo sentí claramente la necesidad de escribir esa historia. Y lo digo en esos términos, no fue una decisión, fue una necesidad. Tenía que volver a esa casa. Yo ya tenía, estoy hablando de años, años, años después, ya tenía yo más de 30 años cuando volví por primera vez, cuando pisé por primera vez de nuevo, digamos, con la casa en que había vivido entre los 7 y los 8 años, esa experiencia tan particular de clandestinidad. Sentí la necesidad de volver, y de la experiencia del retorno, de lo que sentí en mi, casi te diré, en mi cuerpo, ¿no? En esa casa, años después, una casa que hablaba para mí, porque en las paredes aún estaban los agujeros de lo que había sido el ataque, los impactos de los disparos y la violencia de lo que había ocurrido en ese lugar y a lo que habíamos escapado, en cierto modo. Pues de esa experiencia nació mi primer libro, pero te diré más que eso. De esa experiencia, del retorno a esa casa, creo que nacieron todos mis libros. Gracias por haberlos escrito, gracias por habernos compartido, pues, esto que estaba oculto en algún lugar. Estoy pensando, tenías la edad de mis nietas y, bueno, ahora las veo a ellas tan chiquitas y tan frágiles y, por otro lado, tan fuertes, ¿no? Los niños guardan una cierta fortaleza eh, oculta que revelan en unos momentos tan peculiares, ¿no? A veces con su amor, con sus sonrisas, con su incluso sentido del humor. Y qué hermosura esta idea de que leyeran el mismo libro. Me parece una gran forma de conectar, pero además me parece una inspiración para que la gente que nos escucha y que están pasando por situaciones complicadas, porque desafortunadamente no eres la única ni serás la única niña que vaya a visitar a un padre o una madre o a algún familiar, un hermano, ¿no? A la cárcel y tampoco la única que haya escapado de un acto así de violento, ¿no? Lamento Mm, muchísimo esa parte también de la historia y esta realidad de un continente y de países que sufren tanto con las dictaduras y que han sufrido tanto, ¿no? sí. Parece como que no sobrevivimos y no superamos todo esto, ¿no? Pero te agradezco muchísimo que hayas hecho todo este recorrido. Ahora ya entiendo los conejos. Y yo me acuerdo cuando yo viví un tiempo con mi abuela y ella tenía un patio en donde teníamos conejos y gallinas y pollos y en algún momento a mí me tocó aprender incluso a matarlos para después comérnoslos, que no era lo más romántico después Ah, no les poníamos nombre para no encariñarnos, ¿no? Pero es una sensación muy simpática el tener a los animales ahí juntos, ¿no? Ahí cerca y nace, curiosamente, no sé si te ha pasado,
pero nace un cariño por la naturaleza y por los animales, una admiración y una reverencia curiosa, ¿no? Cuando desde niño convives con ellos, que si tienes perros, gatos, pájaros, en mi caso Sí. conejos, gallinas y teníamos los pollitos, ¿no? Que llegaban de las ferias. Cuéntanos de los animales. Está hermosísimo, por ejemplo, en el azul de las abejas. Hay un Sí. pasaje precioso, precioso, dices, en sus cartas mi padre copia en español pasajes de la vie, y tienes que pronunciarlo tú, por favor, en francés, La vie des abeilles, la vida de las abejas, de como él dice. Metterlinck. Y Sí. después me dices más adelante en ese mismo libro, dice, pero desde hace algunas semanas, a pesar de las abejas, ya no puedo olvidar que mi padre está en prisión. El Mm, paralelismo de las abejas, y el encierro y el color azul que entremezcas en este libro me parece muy relevante. Me gusta mucho cómo estás hablando también del encierro a partir de mm, las abejas, ¿no? Y después hablarás de las arañas. Cuéntanos de eso. claro. Sí, bueno, mi padre tuvo la idea de aconsejarme que yo leyese ese libro que se titula La vida de las abejas, de Maurice Maeterlinck, que es un Maeterlinck, digamos, es un escritor belga. Mm, Mm, Era un libro muy difícil para mí, pero mi padre tenía como una idea así de la gran literatura. ujú, Eh, Maeterlinck se ganó el premio Nobel y él pensaba, bueno, que con ese libro yo iba a leer un buen francés. ujú, Y bueno, era un libro excesivamente difícil para mí, pero en ese libro había una frase que creo probablemente con mi francés de entonces debe de haber sido la única frase que yo entendí en ese libro. Te la digo en francés y luego en castellano. Le bleu est la couleur préférée des abeilles, que significa el azul es el color preferido de las abejas. Y a partir de esa frase, pues intercambiamos cartas y cartas. ¿Será verdad? ¿Será verdad que las abejas prefieren las flores azules? ¿No será que prefieren el perfume de las flores azules? Bueno, y a ver, la, para escribir ese libro yo volví a leer las cartas de mi padre, que él me envió de la cárcel en esos años, al principio de digamos, cuando acababa yo de llegar a Francia, y que estaba con ese reto, digamos, de aprender el francés. Y me emocionó tanto leer esas cartas porque, piensa, mi padre estaba en la cárcel, detenido en condiciones sumamente difíciles, sí. a miles y miles y miles de kilómetros del lugar en que yo me encontraba, en las afueras de París, un suburbio bastante difícil en el que vivimos en los primeros años con mi madre, en Le Blanc-Ménil, unos suburbios bastante grises, por decirlo de algún modo, y con dificultades de todo tipo. Y de repente, a pesar de todo eso, a pesar de que también nos seguía observando, ¿no? La dictadura, de cierto modo, y todas las trabas y las reglas que teníamos en nuestras cartas. A pesar de eso, con mi padre, finalmente, pues nos paseábamos en imaginación en un campo con flores y con abejas. Mm, ¿Entiendes? Era, claro, el espacio imaginario al que nos permitía acceder la lectura compartida. Y fue tan bello tomar conciencia de eso años y años después, de la belleza de esa idea, ¿no? Bueno, pues estamos viviendo esto, a ver, ¿por dónde nos escapamos? ¿Por dónde huimos? Pues abriendo el mismo libro al mismo tiempo, y en ese espacio nos vamos a pasear. Nos vamos a pasear en imaginación y vamos a dialogar de este modo sobre cosas tan bellas y suaves y tan alejadas de lo que vivía él y de lo que vivía yo, ¿no? Como, a ver, ¿será verdad que las abejas prefieren el color azul? qué hermoso. Y ahí viene el título, que a veces resulta enigmático, ¿no? El Mm, azul de las abejas es el, para mí, por supuesto, el recuerdo de esa experiencia de lectura compartida, pero
también dice algo de la fuerza de la literatura, ¿no? De lo que ese, esa puerta, ¿no? Por la que nos permite pasar y para acceder a un espacio infinito en realidad. Claro, bellísimo. ¿Y las arañas? A ver, bueno, esta correspondencia que yo tuve con mi padre duró años, porque él estuvo años en la cárcel, nos escribíamos una vez por semana, imagina, Qué belleza, una vez qué belleza. por semana, y un, era como una cita a la que yo no podía faltar y él tampoco, nunca, ¿no? Una vez por semana nos escribíamos y tantas cosas nos contamos y tantos libros leímos y yo a veces los entendía y a veces no y hablábamos bueno, de ese espacio en que de cierto modo nos paseábamos juntos. Y él me contaba cuentos, me contaba historias y él a menudo me hablaba de animales, ¿no? Porque yo era una niña y como muchos niños me fascinaban, ¿no? Las historias con animales, con animalitos. Y una de esas historias que él me contó en una carta, pero una carta ya del final, digamos, de su detención, eh, unos meses antes de que a él lo liberaran, en una de sus cartas había un cuento. Él me decía, no sé si será verdad o si lo habrá inventado para mí, no sé muy bien, pero me decía que le habían contado que un hombre tenía una araña en una jaula, pero una araña con la que había entablado una relación como uno puede tener con un perro, realmente con una mascota, hasta tal punto que esa araña, que era una araña negra, enorme, peluda, que una de esas arañas que se llama en Argentina una araña pollito, de tan grandes que son, que Mm, parecen pollitos, guau. y que son unas arañas enormes, pues decía mi padre que a pesar de lo feas bueno, te pueden asustar y tal, que son muy cariñosas. Y Mm, decía que habían entablado una relación tan fuerte, la araña y el hombre, que le habían contado que cuando el hombre llegaba a su casa, la araña se ponía a saltar en la jaula porque sabía, cada vez que volvía el hombre del trabajo, abría la puerta de la jaula, la dejaba salir y la mimaba, la acariciaba, como se hace con un perrito. Y que entonces los saltos de la araña, cada vez que él volvía del trabajo, pues eran como la marca, la manifestación, digamos, de la alegría de la araña que veía volver a su amigo o a su, ¿no? A la persona con quien se había encariñado. Y esa historia a mí me fascinaba. Y de hecho intercambiamos visiblemente, digo visiblemente, porque claro, yo tengo las cartas de mi padre, mis cartas mm, solo puedo imaginarlas porque fueron destruidas en la cárcel. Esa, esa correspondencia que yo tengo es una correspondencia muy particular porque solo hay una voz, es es la voz de suya, mi pero padre y yo puedo imaginar, ¿no? Lo que fueron mis cartas, pero no las tengo. Y visiblemente intercambiamos muchas cartas sobre esa araña y la historia de esa araña. Y yo quería tener una araña así. Pero claro, ese cuento eh, precedió de unas semanas, meses apenas, la liberación de mi padre, que mm, fue liberado después de más de 6 años de cárcel. brutal. Lo que para mí tuvo como un efecto mágico ese cuento, porque la araña que salía de la jaula y que se dejaba mimar y que poco a poco el hombre aprendía a, a liberar, de cierto modo. a- para mí fue como el anuncio de la liberación de mi padre y tiene eh, en el, en el libro esa función casi de cuento mágico, ¿no? Claro. Qué belleza, qué increíble esta intercambio y qué triste que no están tus cartas. Hubiera sido tan lindo, ¿no? Haber reconstruido la conversación de los dos lados.
Fíjate que ahorita que te estoy escuchando esta semana por situaciones personales he tenido que revisar mis cartas de la vida, ¿no? Siempre tiene uno las cajas, ¿no? Que guardan las cartas, Sí. fotos, los recortes de la vida. Y tengo ahí partes, mis hijos me escribían mucho cuando eran niños y en algún momento uno de mis hijos se fue a vivir a Alemania y era muy chico. Yo no quería que se fuera, pero bueno, me convencieron que se fuera a estudiar y demás. Y fue una cosa muy buena para su vida, pero cuando leo las cartas que le escribí ahora que esta semana, pienso en cómo durante mucho tiempo decía yo, es que se fue mi hijo y lo dejé que se fuera y era yo. Tienes una sensación de mala madre, ¿no? De que Ujú. permitiste que se fuera niño y cuando lees las cartas y leí las cartas, era una madre muy cercana. Estaba yo también escribiéndole casi cada día y Sí. poniéndole, ¿no? Porque en algún momento yo sí recuperé esas otras cartas, ¿no? De que las que él recibió y Ujú. poniéndole eso, ¿no? Poniéndole, y cuídate y aséate y haz esto y dibujitos y chistes y esa cercanía, pero yo tuve esa suerte de recuperar el otro lado de la conversación, entonces tengo las de él y tengo las mías. Qué pena que nada más están las de tu padre. Y a la vez, qué delicia tener esa reconstrucción tan maravillosa de una relación tan, pero tan amorosa a través de las letras. Muchas, muchas felicidades, Laura. Estoy totalmente conmovida. Y bueno, pues viene otro libro, A través del bosque, y bueno, has contado en varios lugares que a partir de algo que viste en el cine, de repente dijiste esta historia me suena familiar y algo y viene una curiosidad, pero me parece que tienes una mirada muy especial, no nada más que pensaste que habías escuchado esto antes, sino me parece que tienes una mirada muy especial para recuperar las historias a través de la mirada de los niños, ¿no? Sí. Y sobre todo para reconstruir los actos de los adultos que afectan nuestras decisiones, afectan de manera tan fuerte, a veces tan violenta, a los niños y sus vidas y su integridad y su seguridad, ¿no? Cuéntanos a través del bosque, ¿qué es lo que tú piensas cuando escribes en la mirada de los niños? Y además también, de alguna manera, pues estos padres que pueden parecer como monstruos o también ser víctimas de un sistema, pues de toda una sociedad, ¿no? De una crueldad. Mm. Sí, bueno, es una historia muy, muy, muy fuerte, que de hecho se había cruzado, digamos, de cierto modo, eh, eh, en cierto momento en mi vida, porque se trata de una terrible historia que ocurrió en una familia de refugiados argentinos y que yo había olvidado. Me la habían contado y yo la había olvidado, esa historia. Si bien yo trabajé tanto sobre mi memoria, ¿no? Esa historia me la habían contado después. eh, y bueno, como has dicho, o algo evocaste, ¿no? Es una historia de locura, de, de, de pérdida de una mujer que en un momento se quebró totalmente, perdió el sentido y probablemente ya atravesada por un gran sufrimiento que venía de lejos, ¿no? No se trata de poner un diagnóstico, por supuesto, psiquiátrico ni nada de eso, pero Claro. en un momento, madre de 3 hijos, ahogó a 2 de sus hijos Mm. y se salvó la niña mayor. Y claro, al salir de una película que cuenta una historia similar, tuve esa sensación, ¿no? De déjà vu, déjà entendu, como se diría en francés, que correspondía con algo que ya había oído. Y, y fui a buscar esa historia. Es la historia, sí, de una madre que comete un acto impensable,
sobre dos de sus hijos, pero de una niña que se salva de ese día de locura de su madre. Y el, el libro habla de bueno, a la vez se acerca a ese impensable, pero sobre todo habla del después, cómo vivir después y cómo construirse después. Y por cierto, cuando pensé en investigar sobre esta historia, no sabía si era capaz de escribir algo así. La verdad, me asustaba, me daba miedo, pensaba que era algo que no podía hacer. Pero la primera persona que vi fue la persona que, bueno, por supuesto cambió su nombre, que se llama Flavia en el libro, y que es la niña que se salvó. Y cuando la vi fue algo muy particular, porque no me imaginaba en absoluto encontrarme ante una persona así, una mujer realmente eh, que es toda luz, ¿no? Una gran fotógrafa hoy, eh, una mujer de la que emanaba una forma de paz y de serenidad que no imaginaba posible, sabiendo cuál había sido su historia, y la historia de su madre, la historia de su familia. Y ella, Flavia, recuerdo en un café en París, me dijo: necesito que escribas este libro, necesito que hables con mi madre porque a ti te va a contar. Y es de ese, yo diré, de ese primer encuentro con Flavia, a la vez la sorpresa de encontrarme ante la persona que tenía enfrente, que no era en absoluto la persona que yo imaginaba, que era una persona que eh, resplandeciente en muchos aspectos, luminosa realmente, y al mismo tiempo ese pedido por su parte, decirme: mira, a ti te va a contar, a ti te va a decir. Eh, Fue como un pacto que se que se, que se entabló entre nosotras, y dije: "Bueno, pues lo tengo que hacer", para tratar de poner palabras sobre este misterio, esta historia también que su madre no le cuenta. Claro, eh, había algunas similitudes, pero claro, muy lejanas, ¿no? Con cosas que yo había podido atravesar, pero ella también tenía como ese silencio acerca de una experiencia muy fuerte, en este caso, eh, ese acto que es, ¿no? Como el acto impensable por excelencia, ¿no? Por parte de una madre. Claro. Y, y pues empecé a investigar sobre este caso y encontrarme con una serie de personas, bueno, con la madre de Flavio. La primera parte del libro es su relato, el relato la manera en que ella sí, se partió en dos, de cierto modo. Ella tiene totalmente conciencia del, del horror, ¿no? De lo que ocurrió y el acto del que es responsable, pero lo que la mantiene en pie es su hija, la hija que se salvó. Qué Y es increíble. como, en cierto momento es como una historia de una oscuridad absoluta y que pasa a una luz absoluta en torno a la niña que se salva y a esa vida que hace que todo alrededor de ella, porque esa niña se salva del día de locura de su madre, digamos, pues en torno a esa sobreviviente eh, se pone en marcha ya no la locura, sino el amor. Mm. Es una historia muy, 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 muy fuerte. Creo que en torno a esta investigación me encontré con las personas que más me impactaron en mi vida. Pienso esencialmente, bueno, en Flavia
en la mujer que la salvó de cierto modo, porque ese día en que la madre de Flavia, bueno, cayó en una forma de precipicio, ¿no? De volviéndose ajena a ella misma, o bueno, un momento de locura. em, Quien salva a Flavia es la maestra, ¿no? Mm. Flavia estaba en la escuela, de repente la maestra ve aparecer a una mujer que parece fuera de sí, que es la madre, que era la madre de Flavia, y Ujú. se dio cuenta de que esa mujer no estaba en su estado normal y se negó a entregarle a su hija ese día, ¿Qué? ese día de locura. Y, y a partir de ahí se puso, a partir de ese gesto, a partir de ese no, simplemente, no le entrego a su hija, se queda conmigo. A partir de ese rechazo se pone en marcha la cara, digamos, luminosa de la historia, ¿no? Lo que tiene que ver con la supervivencia y con el amor. Qué libro, qué historia, qué manera de recuperarla y sobre todo el hecho de que la madre ahora haya sido salvada por la hija y la maestra salva a la niña, ¿no? Es un libro de salvaciones, a pesar de que haya habido dos víctimas que no fueron salvadas, ¿no? Exactamente. Definitivamente. Ay, Laura, qué gusto que estás ahorita platicando con nosotros y contándonos todas estas cosas, de verdad. Qué lástima que se nos está acabando el tiempo porque todavía tengo muchas otras preguntas que hacerte y no me va a dar tiempo, pero esta sí, por lo menos. Me tienes que contar cuál es tu nuevo proyecto y después tengo tres preguntitas breves que le preguntamos a todas las escritoras. Es un proyectito que acabamos de empezar tenemos 9 años al aire, imagínate, Laura. Vamos a llegar al episodio 700 en unas semanas, en un par de Wow, semanas. felicidades, Ay, felicidades. gracias. Entonces hemos escuchado tantas cosas que ahorita se me ocurrió hace unos meses esta sección de estas tres preguntas breves que después vendrá algo de eso que estamos planeando, tramando, ¿no? Pero cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora, Laura? A ver, se acaba de publicar un libro mío aquí en Francia que se titula Minuit à bord, pero que aún no existe en castellano. Espero que se traduzca el año que viene. Y que es también una historia de desaparición, pero una historia de fantasmas, una historia eh, que creo que viene del pasado y que tiene que ver mucho con el presente también. Em, es la historia de una película que se rodó en Argentina en los años 30, que rodó un escritor, poeta francés de origen rumano, y resulta que esta película desapareció de manera misteriosa. Y yo durante años investigué sobre esta desaparición y bueno, a ver, el libro, que es a la vez una investigación, una novela, em, resuena muy fuerte con el presente, porque la desaparición de esa película tiene que ver con un negocio, digamos, de momentos en que eh, el, digamos, el capitalismo o la ley del dinero, cómo puede aplastar y destruir el destino de un hombre, en este caso el destino de Benjamin Fondan. Bueno, habría mucho que decir, pero creo que nos falta tiempo, pero digamos que es una historia que ocurre en los años 30 y que reconstruyo desde el presente, porque yo estoy convencida de que esta historia tiene algo que decirnos hoy y que es como si el fantasma de este eh, poeta rumano eh, viniese a decirnos algo hoy, que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Para decirlo en breve, el título se podría traducir como Medianoche a bordo. Wow.
Benjamin Fondan cruzó el Atlántico varias veces, rodó esta película en Argentina viniendo de Francia y es una vez más una historia de exilio, de arte, de desaparición, de resistencia también, de humanidad, en fin. Em, y es una historia que me acompañó durante años, que, bueno, eh, le di su forma definitiva el año pasado y se acaba de publicar en francés. Y Felicidades. gracias, gracias. Estoy muy contenta por la recepción. Ya tienes que conseguir traductor, por favor, para que lo leamos. Eso ya tiene que ser como el siguiente paso, ¿no? La traducción al español rápido. Sí. Qué maravilla. Laura, pues van las 3 preguntas. Tienes que contestar en una frase. Ah, Ese es el reto, ¿sí? Puede ser un poquito más de una frase, pero de preferencia bien acotado. mm. Bueno, la primera, ¿cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? A ver, me suelo envolver en un poncho. Qué lindísimo, me encantaría ver esa idea, esa imagen. Divierte mucho a mis hijos cuando saben que yo me pongo mi poncho es que voy a escribir. Me encanta, me encanta. Bueno, la segunda, ¿cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Mm, Ay, el primer consejo. em, Ay, no sabría decirte. Creo que no escuché muchos los consejos. Creo que, a ver, em, me puse a escribir sin pensar muy bien qué estaba haciendo y los consejos tal vez vinieron después, pero eh, mm, me puse a escribir con esa necesidad que sentí tan fuerte y resultó que era un libro. Y ahí descubrí que, bueno, pues era escritora, pero fue después de haberlo escrito. Me encanta. Y bueno, la última, ¿piensas en tu lector mientras escribes? Eh, creo que sí. Creo que sí, pero los lectores siempre me sorprenden y me doy cuenta de que muchas veces el intercambio, las reacciones de los lectores me ayudan a entender y a leer lo que yo he escrito. Le debo mucho a los lectores, Ya siempre me lo lo pienso. imagino. Mm. Ya lo imagino, me encanta, me encanta. Pues qué delicia de conversación, Laura. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, pues de verdad los invitamos a que revisen tu obra, a todos los que nos están escuchando ahorita, los libros que ya tienes, los libros por venir. Ha sido un gran placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Para mí también muchísimas gracias a ti por esta charla que me encanta a distancia contigo. No, igual a mí, ha sido verdaderamente reveladora. Un abrazo grande. Gracias, Laura. Un abrazo a ti. Hasta pronto. Una vez más, muchísimas gracias a Laura Alcoba por su tiempo, su dedicación y por escribir. Nos deja tanto que aprender. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Artista residente Mitana Boikova Josefi. Difusión literaria y de proyectos Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.